Javier se despertó con el corazón latiéndole a 1000 por hora. El eco de un disparo resonando en su mente. No era un sueño, la noche anterior. En una cena romántica que había planeado con tanto cuidado. Un hombre se había desplomado en el restaurante. Víctima de un infarto. ¿Y Mateo? ¿Su cita? El humilde conserje del hospital donde Javier trabajaba. Había tomado el control de la situación con una precisión quirúrgica que dejó a todos boquiabiertos. Pero lo que nadie sabía aún era que esa hazaña no solo salvó una vida, sino que desenterró un secreto que amenazaba con destruir la frágil conexión que Javier acababa de descubrir en su propia alma. En el bullicio de Madrid. Javier López. Un cardiólogo de 35 años en el Hospital Universitario La Paz. Siempre había vivido bajo el peso de las expectativas. Hijo de una familia conservadora de Andalucía, donde su padre, un militar retirado, y su madre, una devota católica, habían trazado su camino desde la infancia, estudios impecables, carrera exitosa y, por supuesto, un matrimonio tradicional que perpetuara el linaje. Javier había cumplido con todo, excepto con lo último. A los 28 años, se había casado con Elena, una enfermera encantadora que encajaba perfectamente en el molde familiar. Pero el matrimonio duró solo 5 años. Disuelto en un divorcio amistoso que ocultaba la verdad, Javier no podía amar a una mujer de la manera que se esperaba. Su atracción por los hombres era un secreto enterrado bajo capas de profesionalismo y negación. Un conflicto interno que lo devoraba en silencio. Mateo Ruiz irrumpió en su vida como un torbellino inesperado. Con 30 años. Mateo trabajaba como conserje en el mismo hospital, limpiando pasillos y vaciando papeleras con una eficiencia callada que lo hacía invisible para la mayoría. Javier lo notó por primera vez en una noche de guardia, cuando Mateo, con su uniforme azul desgastado, le ofreció un café en la sala de descanso. Parece que lleva el peso del mundo sobre los hombros. ¿Doctor?, dijo Mateo con una sonrisa que iluminaba sus ojos castaños. Javier, exhausto después de una cirugía complicada, aceptó el gesto y, para su sorpresa, se encontró charlando durante media hora sobre nada y todo. Mateo hablaba poco de sí mismo, pero sus comentarios sobre la vida en las calles de Madrid, la desigualdad social y la hipocresía de la alta sociedad resonaban en Javier como ecos de sus propios pensamientos reprimidos. La invitación a cenar surgió de manera natural. O al menos eso pareció. Javier, impulsado por una curiosidad que no quería examinar demasiado, propuso un restaurante discreto en el barrio de Chueca, conocido por su ambiente inclusivo. Mateo aceptó sin dudar. Y esa noche, bajo las luces tenues del local, Javier sintió por primera vez en años una conexión genuina. Conversaron sobre sueños rotos, Javier confesó su divorcio y la presión familiar, Mateo mencionó una infancia difícil en un barrio obrero de Vallecas. Huérfano de padre y criado por una madre que luchaba por llegar a fin de mes. No hubo besos ni promesas. Solo una promesa implícita de verse de nuevo. Pero entonces, el caos estalló. Un comensal mayor, sentado en la mesa vecina, se llevó la mano al pecho y cayó al suelo con un gemido ahogado. El pánico se extendió como un incendio, gritos, sillas volcadas, alguien llamando a emergencias. Javier, instintivamente, se arrodilló junto al hombre, palpando su pulso errático. «Es un infarto», murmuró, preparándose para realizar RCP. Pero Mateo lo apartó con gentileza pero firmeza. «Déjame a mí»,
Javier. Sé lo que hago. Ante los ojos atónitos de todos, Mateo evaluó la situación con calma profesional, comprobó las vías respiratorias. Inició compresiones torácicas con una técnica impecable y, cuando el desfibrilador portátil del restaurante llegó, lo usó con precisión para restaurar el ritmo cardíaco. El hombre recobró el conocimiento justo cuando la ambulancia llegaba. El restaurante estalló en aplausos. Pero Javier se quedó paralizado. ¿Cómo un conserje sabía hacer eso? Mateo se encogió de hombros. Restándole importancia, vi muchos documentales. Pero Javier no era tonto, reconoció la mano de un experto. Esa noche, de regreso a su apartamento en el centro de Madrid, Javier no pudo dormir. Investigó en los registros del hospital. Mateo Ruiz no tenía antecedentes médicos en su ficha laboral. Solo un currículum básico, estudios secundarios. Trabajos eventuales. Pero algo no encajaba. Al día siguiente, en el hospital, Javier confrontó a Mateo en el sótano, donde éste guardaba sus herramientas de limpieza. ¿Quién eres realmente?, preguntó Javier, su voz temblando de una mezcla de admiración y sospecha. Mateo suspiró, sentándose en una caja de cartón. No es tan simple, Javier. Si te lo digo, todo cambiará. Javier insistió. Y Mateo cedió parcialmente. Fui médico. ¿Cirujano? Para ser exactos. En Barcelona. En el Hospital Clínic. La revelación golpeó a Javier como un puñetazo. ¿Por qué un cirujano trabajaba como conserje? Mateo evadió la pregunta completa, diciendo solo que había cometido un error que le costó su licencia. No preguntes más. Por favor. Solo sigamos como estamos. Pero Javier no podía. La atracción que sentía por Mateo se entrelazaba ahora con un misterio que avivaba su curiosidad. En las semanas siguientes, su relación se profundizó en secreto, paseos por el Retiro, cenas en apartamentos, besos robados en pasillos oscuros del hospital. Javier luchaba con su identidad. ¿Era esto amor? ¿O solo una rebelión contra su vida estructurada? Su familia, ajena a todo, lo presionaba para que volviera a casarse. Necesitas una mujer que te estabilice. Hijo, decía su padre en llamadas semanales. La culpa lo carcomía, traicionar las expectativas. Esconderse como un criminal. Mateo, por su parte, cargaba con su propio tormento. Su secreto no era solo profesional, era personal. En su juventud, había estado en una relación con un compañero de universidad. Un amor apasionado que terminó en tragedia cuando su pareja, víctima de la homofobia familiar, se suicidó. Mateo juró nunca más exponerse. Pero Javier lo hacía dudar. Sin embargo, el pasado acechaba, una demanda pendiente por negligencia médica, que en realidad era una trampa de un colega celoso. Lo había obligado a huir y reinventarse. La tensión crecía. Javier comenzó a notar detalles, cicatrices en las manos de Mateo, como de cirugías, llamadas misteriosas que lo ponían nervioso. Una noche, en la cama de Javier, Mateo confesó más: perdí todo por defender lo que creía correcto. Operé a un paciente sin seguro, contra las órdenes del hospital. Me acusaron de fraude. Javier lo abrazó. Pero la duda se instaló: ¿era Mateo un héroe o un imprudente?
El conflicto estalló cuando el padre de Javier visitó Madrid inesperadamente. En una cena familiar, Javier mintió sobre su vida sentimental. Pero el padre, astuto, notó su distracción. «Hay algo que no me cuentas. Hijo». Javier se quebró internamente, debatiendo si revelar su orientación. Al mismo tiempo, en el hospital, un accidente masivo trajo heridos en masa. Mateo, incapaz de quedarse al margen, intervino en una cirugía de emergencia, revelando su expertise ante colegas de Javier. La noticia corrió como pólvora: el conserje era un cirujano caído en desgracia. Javier se enfrentó a Mateo: «¿Por qué no me dijiste toda la verdad?». Mateo, con lágrimas en los ojos, admitió: «Porque te amo. Y no quería que me vieras como un fracaso». Pero el daño estaba hecho, el secreto expuesto atraía miradas juzgadoras. Y la familia de Javier comenzaba a sospechar. El escándalo en el hospital se extendió rápidamente. Los colegas de Javier murmuraban en los pasillos: «¿Cómo un conserje sabe operar así?». La dirección inició una investigación interna. Y Mateo fue suspendido temporalmente. Javier, dividido entre su lealtad a Mateo y su reputación profesional, se vio obligado a testificar. «Lo vi salvar una vida en el restaurante», dijo ante el comité. Pero omitió su relación personal, temiendo el escrutinio. Esa omisión lo atormentaba: ¿era cobardía o protección? En casa, la presión familiar se intensificaba. Su madre llamó, preocupada por rumores que habían llegado hasta Andalucía. «Hijo, ¿estás involucrado en algo turbio? Tu padre dice que pareces distante». Javier colgó, frustrado, y se refugió en los brazos de Mateo. En el pequeño apartamento de este en Vallecas, rodeados de libros médicos ocultos y recuerdos de una vida pasada, se amaron en silencio. Pero el miedo acechaba. Mateo reveló más detalles: en Barcelona había sido un cirujano prometedor, openly gay en un entorno progresista. Pero la demanda por la operación ilegal, que salvó a un inmigrante sin papeles, lo destruyó. «Elegí la ética sobre la ley. Y pagué el precio», dijo. Javier admiraba su coraje. Pero cuestionaba: ¿valía la pena el sacrificio? La sociedad madrileña, con su mezcla de modernidad y tradición, amplificaba el conflicto. En Chueca, Javier y Mateo podían caminar de la mano sin miedo. Pero en el hospital o en círculos familiares, la homofobia latente emergía. Un colega conservador, el doctor Ruiz, irónicamente del mismo apellido que Mateo, lo confrontó: «Cuidado con quien te asocias, López. Eso podría manchar tu carrera». Javier defendió a Mateo. Pero internamente dudaba: ¿estaba listo para salir del closet? Una traición inesperada vino de un amigo cercano. Pedro, un residente que Javier consideraba como un hermano, descubrió su relación al verlos besándose en un parque. Al principio, Pedro fingió apoyo, pero celoso de la atención que Javier daba a Mateo, filtró la información a la prensa local. Un artículo sensacionalista apareció: «Cirujano caído en desgracia trabaja como conserje, romance prohibido en La Paz». Javier se sintió expuesto, vulnerable. Su padre, furioso, viajó a Madrid y lo confrontó en su apartamento. «¿Es verdad? Estás con un hombre», gritó el padre, su rostro enrojecido. Javier,
Temblando. Asintió. Sí. Papá. Lo amo. El padre lo miró con desprecio. Has decepcionado a toda la familia. Tu madre está destrozada. Javier suplicó comprensión, argumentando que el amor no elige género. Pero el padre se fue, dejando un ultimátum: elige, tú, amigo, o nosotros. Mateo, al enterarse, ofreció romper: no quiero ser la causa de tu dolor. Pero Javier se negó, abrazándolo con fuerza. Elegí mal durante años. Ahora elijo ser yo mismo. Sin embargo, el costo era alto. Pacientes cancelaban citas. Colegas lo evitaban. Mateo enfrentaba su propia batalla. La demanda de Barcelona resurgió. Y un abogado lo contactó para reabrir el caso. Puedo limpiar mi nombre. Pero necesito testigos, dijo Mateo. Javier se ofreció. Pero eso significaba exponer su relación públicamente. El clímax se acercó en una conferencia médica en Madrid. Javier fue invitado a hablar sobre ética en cardiología. Un tema irónico dada su situación. En el podio, con Mateo en la audiencia disfrazado de asistente. Javier vaciló. Habló de decisiones difíciles. De priorizar la humanidad sobre las normas. Luego, en un impulso, reveló, como yo, que elegí amar a quien mi corazón dicta, a pesar de las consecuencias. El auditorio murmuró. Algunos aplaudieron. Otros se fueron. Mateo lo miró con orgullo. Pero el padre de Javier, que había asistido en secreto, se levantó y salió sin una palabra. La reacción social fue mixta: apoyo de la comunidad LGBT, pero rechazo de conservadores. Javier perdió un ascenso. Y Mateo fue despedido definitivamente del hospital. Juntos, decidieron mudarse a un barrio más acogedor. Pero el daño emocional persistía. Mateo confesó una traición pasada, en Barcelona. Había delatado a un colega corrupto, lo que inició su caída. Pensé que era lo correcto. Pero destruyó vidas. Javier cuestionó: ¿dónde termina la moral y comienza el egoísmo? Una noche, en una discusión acalorada, Javier acusó a Mateo de manipularlo: me usaste para redimirte. Mateo, herido, replicó: te amo. Pero quizás tengas razón. Ambos estamos rotos. Se separaron temporalmente. Javier regresando a su apartamento vacío, atormentado por la soledad. Reflexionó sobre sus elecciones: negar su identidad por años había sido un error. Pero exponerla ahora costaba caro. Mateo, solo en Vallecas, enfrentó su pasado, contactó a viejos colegas para testificar en su favor. Uno accedió, pero a cambio de silencio sobre un escándalo propio. Mateo dudó: ¿aceptar el trato significaba comprometer su ética? Decidió no, prefiriendo la verdad. Llamó a Javier: necesito tu ayuda. Pero solo si estás seguro. Javier, en una crisis interna, visitó a su madre en Andalucía. Ella, más comprensiva que el padre, lo abrazó: hijo. Dios nos enseña a amar, no a juzgar. Animado, Javier volvió a Madrid, listo para apoyar a Mateo en el juicio. Pero una sorpresa aguardaba: Pedro, arrepentido, confesó su traición y ofreció testificar a favor de Mateo.
La reconciliación fue agridulce. Javier y Mateo se reunieron en el retiro, bajo los árboles que testificaban su primer beso. Pagaremos el precio juntos, dijo Javier. Mateo asintió. Pero la tensión persistía. ¿Sobreviviría su amor a las tormentas? El juicio en Barcelona fue un torbellino de emociones y revelaciones. Mateo, representado por un abogado pro bono de la comunidad LGBT, enfrentó a sus acusadores, el hospital que lo despidió y el colega que lo traicionó. Javier testificó. Exponiendo su relación, Mateo salvó vidas, incluyendo la de un hombre en un restaurante conmigo. El juez, impresionado, cuestionó la validez de la demanda. Pero el padre de Javier, presente en la sala, lo miró con decepción, susurrando: has elegido el camino equivocado. La victoria fue parcial. Mateo recuperó su licencia, pero con Probaschen. Podía practicar medicina de nuevo. Pero el estigma permanecía. En Madrid, Javier enfrentó repercusiones. Su jefe lo relegó a turnos nocturnos, y pacientes conservadores lo evitaban. La sociedad española, dividida entre progreso y tradición, reflejaba su conflicto. Manifestaciones por derechos LGBT contrastaban con protestas católicas. Internamente, Javier luchaba con la culpa. ¿Había forzado a Mateo a revivir su trauma? Mateo, ahora trabajando en una clínica comunitaria, confesó: tu apoyo me salvó. Pero el precio fue alto para ti. Javier replicó: el amor implica sacrificios. Pero una nueva traición surgió. El padre de Javier, en un intento de salvarlo, contactó a Elena, su exesposa, para que interviniera. Elena, aún con sentimientos, visitó a Javier: podríamos intentarlo de nuevo. Por tu familia. Javier rechazó. Pero la duda se instaló. ¿Era su atracción por Mateo real? ¿O una fase? En terapia, recomendada por un amigo, exploró su identidad. Años de represión habían distorsionado su percepción. Eres gay, Javier. Acéptalo, dijo el terapeuta. Mateo, sintiendo la distancia, propuso espacio: no quiero ser tu experimento. La separación temporal fue dolorosa. Javier, solo, confrontó a su padre: tu amor condicional me ha herido más que nada. El padre, rígido, respondió: la Biblia condena eso. Javier se fue, cortando lazos temporalmente. Mateo, en la clínica, salvó a un joven gay víctima de violencia familiar, recordando su propia pérdida. No dejes que te definan, le dijo al paciente, eco de su consejo a sí mismo. Una noche de tormenta en Madrid. Javier buscó a Mateo en la clínica. Te elijo a ti. Sin reservas. Se reconciliaron. Pero el daño persistía. Mateo reveló una infidelidad pasada en Barcelona, durante su depresión post-pérdida. Fui débil, admitió. Javier, herido, cuestionó la confianza: ¿puedo creer en ti? Decidieron terapia de pareja, explorando matices, presiones sociales, traumas personales. La sociedad amplificaba. Un ataque homofóbico en Chueca los aterrorizó, recordando la fragilidad. Javier organizó una charla en el hospital sobre diversidad, enfrentando oposición pero ganando aliados.
El punto de quiebre vino cuando el padre de Javier sufrió un infarto. En La Paz. Javier lo operó, con Mateo asistiendo en secreto. El padre, recuperándose, vio a Mateo: tú eres. Javier intervino: es el hombre que amo. ¿Y quién te ayudó? El padre, debilitado, murmuró: quizás me equivoqué. La reconciliación familiar fue tentativa, la madre medió, urgiendo aceptación. El amor es amor, dijo. Pero el padre luchaba con sus creencias. Mateo y Javier, fortalecidos, planearon un futuro: mudarse a Barcelona, donde Mateo pudiera reconstruir su carrera. Sin embargo, una decisión moral final los dividió: un paciente terminal pidió eutanasia. Legal en España. Mateo, ético, accedió. Javier, influenciado por su crianza católica, se opuso. Es asesinato, argumentó. Mateo replicó: es misericordia. El debate escaló, cuestionando sus valores fundamentales. Al final, Mateo procedió. Y Javier, aunque dolido, lo apoyó. Pagamos precios por lo que creemos, dijo. Pero la tensión permaneció, llevando a una reflexión profunda sobre correcto e incorrecto. La eutanasia del paciente marcó un antes y un después. Javier, atormentado por matices morales, cuestionó su fe y su relación. ¿Somos compatibles si diferimos en algo tan profundo?, preguntó a Mateo. Con calma, respondió: las diferencias nos fortalecen si las enfrentamos juntos. Decidieron mudarse a Barcelona, dejando atrás el caos de Madrid. En la ciudad condal, Mateo retomó la cirugía en una clínica progresista. Y Javier se unió como cardiólogo, enfocándose en pacientes marginados. La familia de Javier evolucionó lentamente. El padre, postinfarto, inició un diálogo tentativo. No entiendo, pero te quiero, admitió en una visita. La madre organizó una cena familiar, donde Mateo fue recibido con cautela pero respeto. Sin embargo, la sociedad no era tan indulgente. Protestas contra la eutanasia lo señalaron. Y Mateo recibió amenazas anónimas. Javier, en un momento de debilidad, contactó a Pedro para consejo. Pedro, redimido, advirtió: no dejes que el miedo gane. Pero una nueva crisis surgió: un ex de Mateo apareció, reclamando closure. Fuiste mi primer amor, dijo el ex, un activista LGBT. Mateo lo rechazó. Pero Javier sintió celos: ¿aún sientes algo? La confrontación llevó a una noche de verdades. Mateo admitió residuos emocionales, pero reafirmó su compromiso. Javier, vulnerable, compartió su miedo al rechazo eterno. Juntos, asistieron a un Pride en Barcelona, marchando de la mano, simbolizando su victoria sobre el miedo interno. El clímax final vino con un caso médico conjunto: un joven trans con problemas cardíacos, rechazado por su familia. Javier y Mateo lo trataron, enfrentando prejuicios hospitalarios. El joven se recuperó, inspirándolos: gracias por ser visibles. Pero el costo: Javier perdió contacto con tíos conservadores
Y Mateo enfrentó una auditoría por su pasado. En una playa de la Costa Brava. Reflexionaron, hemos pagado con aislamiento, traiciones y dolor. Pero ganamos autenticidad. Mateo propuso matrimonio, casémonos. Para sellar nuestra elección. Javier aceptó. Pero con reservas, estamos listos para más escrutinio. La boda fue íntima. Con aliados presentes. El padre asistió. Un paso gigante. Pero en la luna de miel. Una llamada, el ex de Mateo amenazó con revelar secretos. Resultó ser un bluff. Pero resaltó la vulnerabilidad. De regreso. Construyeron una vida, adoptaron un perro. Planearon una familia vía subrogación. Sin embargo, conflictos persistieron. Javier debatió con Mateo sobre crianza en un mundo hostil. Les enseñaremos resiliencia, dijo Mateo. La historia culminó en una reflexión, elecciones morales. Amor contra normas. Sacrificios por verdad. Javier, mirando al mar, se preguntó si todo valió la pena. Fue correcto que Mateo priorizara su ética profesional sobre la estabilidad personal. ¿O debió conformarse para evitar tanto sufrimiento?